1:31. ¿Cómo estáis, amigos? Llega Milenio 3. Y llega como cada 7 días, con un sinfín de noticias, de informaciones, de documentos, de testimonios, de sensaciones. Todo eso que casi nadie nos cuenta. Aquí estamos nosotros para hacerlo, para contarlo. Hoy me quiero guardar para todos vosotros alguna sorpresa sorprendente, nunca mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido una cosa, repasando este esquema, este espinazo general de Milenio 3, que a mí me ha llamado mucho la atención. Y entonces iba a ir en su lugar más o menos habitual a eso de la brumosa franja del final del programa, y lo hemos adelantado. Pero antes de eso, quiero que sepáis, casi con cuentagotas, algunos elementos que componen el puzzle de esta noche, porque han pasado cosas muy raras casi en todo el mundo. Con Noel Calero a los mandos técnicos, con Fermín Agustí, con todo el equipo, don Guillermo León y don Diego Marañón preparados ya en ese mundo paralelo y digital cada vez más importante y que nos hace aprender constantemente nuevas historias, interconectarnos todos, todo ya absolutamente dispuesto para contar cosas como las que han tenido en vilo a gran parte de la sociedad italiana. Parece que en parte se desmadeja el misterio, pero surgen. Va a ser una plataforma posible para sumergirnos en otros enigmas que tienen que ver con extraños robos. ¿Cómo podríamos llamarlos? ¿Robos con un tinte esotérico? ¿Por qué hablaremos de eso, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hablaremos del robo de ese relicario que contenía la reliquia, un trozo del hábito de Juan Pablo II. Y contaremos cómo ha sido recuperado la última hora, cómo ha sido devuelto a esa pequeña iglesia del Áquila. Y además repasaremos otras reliquias que han sido robadas y también nos adentraremos en los rituales que se pueden hacer con estas reliquias. Porque ¿quién las quiere? ¿Cómo se compran? ¿Se trafica con ellas? Eso nos suena a la Edad Media, pero sigue pasando hoy, ahora mismo. La sangre, importante. Algunos expertos esta noche nos hablan de magia, pero no magia blanca ni magia negra. Magia roja. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. También prestaremos atención, entre otras muchas cosas, a algo que nos suena, nunca mejor dicho, y que viene de Murcia. Sí, si hace solo unas semanas hablábamos del extraño sonido que se capturaba en Cádiz, ahora ha ocurrido en Murcia. Hace solo 3 días ocurrió en esa ciudad. Algunos vecinos han conseguido grabarlo y lo más sorprendente, Iker, y que no se sabe todavía si puede tener relación o no, en teoría ha salido una versión oficial que ahora conoceremos, pero hay quien sigue vinculando este sonido a la extraña lluvia de palomas que ocurrió ese mismo día. Sabemos, las fotos han dado la vuelta prácticamente al mundo en tiempo récord. Lluvia de animales muertos en Murcia, explicación oficial y lógica y coherente, y que será lo normal, pero muchas personas creen que tiene que ver con unos sonidos que se han escuchado y que se han grabado en la ciudad. ¿Es una sugestión? ¿Es una paranoia? Hay quien dice que determinados sonidos lo que hacen es desorientar a algunas aves. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de fraude? Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Entre otras muchas cosas también vamos a abrir las compuertas de un lugar muy mítico, pero del que se sabe poco. Quizá hoy aprendamos más. Pues sí, porque todos nuestros oyentes conocen la historia de Roswell, conocen las historias de ovnis estrellados en Estados Unidos, pero esas historias se paran en un sitio. ¿Dónde van a parar esos restos? ¿Dónde van a parar esos presuntos cuerpos de alienígenas? Pues hoy vamos a conocer la historia del mítico Hangar 18. ¿Existe? ¿Qué se guarda allí? ¿Ha habido testimonios? ¿Podremos escuchar alguno de ellos? Lo que está claro es que vamos a disfrutar y quizá también vayamos hacia el final de nuestro programa a sobrecogernos, porque Clara Tahoces desempolva otro archivo, el tenebroso archivo C.T. Y esta historia, tengo que decir que a mí me puso los pelos de punta la semana pasada en cuanto Clara me lanzó 2 esbozos. Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Uno más, Clara, cuéntanos aunque sea uno más, para quedarnos así en tensión. Pues más que lanzar algo, me gustaría lanzar lo que es una pregunta. ¿Nuestros oyentes saben quiénes son exactamente sus vecinos de al lado? ¿Los conocen? ¿Qué querrá decir Clara Tahoces con esta pregunta? ¿Por qué la suelta así? A la 1:36 lo descubriremos. Solo falta una cosa, que estéis ahí con nosotros. El mito, la leyenda, transfigurada, exagerada a veces, reducida en otras, se convierte en la única manera de llevar una serie de valores, de moralejas, de instrucciones para la vida y también para observar los enigmas que guarda en sus entrañas, las sombras y las luces. Y veréis, me he imaginado a mucha gente hoy en una región de España donde evidentemente, claro, es lógico el progreso en los teléfonos móviles, en las tabletas, en la información rauda que ya no sabe de fronteras. Ningún pequeño, por pueblo diminuto que sea, ninguna aldea, por minúscula que tenga su estructura,
se salva ya, se beneficia en el fondo de toda esta posibilidad nueva. El mundo en una red. Por tanto, quizá esta historia ya no se cuente. Por tanto, lo que vais a escuchar ahora quizá ya permanezca en las páginas ocultas y olvidadas de la historia de las generaciones. Pero durante mucho tiempo, durante por lo menos 70 años, la historia que ahora vais a ver y vais a sentir y vais a escuchar, relanzado de nuevo al espacio por el arte de nuestro compañero Diego Marañón, con la voz pivotando o vertebrando todo de José María del Río, el maestro, pues es algo que se contó en su día, en muchos esquinazos, en muchas barranqueras, en las pequeñas plazas sin nombre de algunos pueblos de las Urdes. Porque yo recuerdo todavía, hace 20 años, cómo me contaron a mí esta historia. Y esta historia me la contaron delante de la hoguera. Y esta historia a mí me la contaron con unos cánticos y con una especie de ensalmos que provenían, según algunos, de tiempos de los godos. Después, en esa reunión diferente, en esa reunión que hoy quizás sea casi imposible, resulta que empezaban a surgir otras cosas. Todo el mundo sabe que en la siguiente carretera, en la siguiente esquina, tal y como le pasó a este hombre o a este otro, a aquella mujer, nos pudo ocurrir a nosotros. El espanto, lo daimónico, el enviado de otro lugar, el visitante. Las viejas en las Urdes, las últimas de su tiempo, de un tiempo ya olvidado, contarán seguro en un último esfuerzo a esos niños que tienen el móvil y la tableta, que ven la televisión, que están en otro mundo. Aprovecharán el instante para el momento justo, como rito iniciático, contarles que cuidado, que el monte sigue vivo, que la noche es demasiado oscura y que a veces, aunque parezca increíble, aparecen personajes con nombres inolvidables, nombres que cuando los niños lo escuchan se quedan grabados para siempre, por su sonoridad, por lo que representan, por lo que traen en su capa negra. En este caso, es la historia real, repito, de uno que ya nadie olvida. Da igual el tiempo que pase. En las Urdes, en los umbríos valles del norte de Extremadura, todo el mundo pone el gesto serio cuando se habla del tío del bronce. El Gasco, al norte de Extremadura. Octubre de 1945. Lo primero que Antonio sintió al abrir la puerta de la cabaña fue una corriente de aire gélido, un latigazo de realidad cuyo dolor ya apenas se notaba en aquella época de lamentos. Bueno, marcho ya. Ahí te dejo la leña para mañana. Con eso ha de bastar hasta que regrese. ¿Has cogido la manta? Sí, mujer, no te apures. La noche está muy fría. Mira bien por donde pisas y lleva cuidado de no resbalar. Antonio Domínguez Crespo, a sus 58 años, se echó el hatillo al hombro y emprendió el camino hacia los oscuros prados cercanos a Nuño Moral. La pista, sinuosa como una serpiente, aparecía algo más visible de lo habitual bajo la luz de la luna llena. La Sierra de Gata y el Valle del Ambroz eran testigos mudos de aquellos pasos en mitad de la noche. Pasos que se cruzarían con otros bien conocidos a los pocos metros. Antonio. Hola, Manolo. ¿A la faena? Que no falte. Bien a gusto voy. Ambos estaban acostumbrados a escuchar aquel tipo de mentiras. Ayudaban a sobrellevar la precariedad que asolaba a la comarca de las Urdes en plena posguerra. Eran carboneros por puro sentido de la supervivencia. El negro fruto de su esfuerzo, cargado en huesudos mulos, tenía como destino habitual casas de ricas ciudades castellanas para alimentar cocinas, estufas y braseros. La otra tarde alcancé a ver un buen brezo cerca del chorro de la Miacera. No dejaría de haber bastante para quemar varias noches en la carbonera. Pues me acercaré mañana a la vuelta, con la luz. Bueno, marcho, que no está la cosa para quedarse mucho tiempo parado. Ya puedes abrigarte esta noche. Ya. Hasta mañana, Manolo. A punto de entrar en la pequeña alquería, Manuel Guillermo se giró una última vez y acertó a distinguir en la lejanía, cerca ya de la escabrosa ladera, el tenue punto amarillo que salía del candil de Antonio. Y que no te falte la luz, amigo. Antonio había llegado a su destino. El valle de un negro volcánico y socavado por varios riachuelos era el lugar donde se alzaban sus pequeñas carboneras. Bueno, esto parece que ya está. Toca esperar. Antonio sabía bien que gran parte de su labor era cuestión de paciencia.
El color del humo y la tierra quemada le dirían el momento preciso en el que el carbón estaría listo para ser retirado. Por Dios, qué frío. A ver si con algo que echarme a la boca entro en calor. Uno de los tizones de la carbonera más cercana le sirvió para encender una pequeña hoguera. Sobre ella colocó una pequeña cazuela de barro y, sacando una pequeña marmita, la llenó con leche de oveja y apenas una decena de castañas. Mientras esperaba a que se cocieran, el crepitar del fuego y las llamas, casi hipnóticas, le hicieron cerrar los ojos vencido por el cansancio. ¿Qué pasa? La tierra pareció abrirse en mitad del vasto territorio del valle, entre las escarpadas paredes verticales de roca. El río Malvedillo enmudeció por unos instantes ante aquel terrible sonido que había cruzado los montes rasgando el aire como una cuchilla. Aunque procedente sin duda de algún punto de la Sierra de la Corredera, se le antojó como salido de las entrañas del infierno. Antonio trató de fijar sus ojos en la oscuridad que se extendía ante él. No encontró nada. Maldita sea. Ha debido ser un mal sueño. O el hervir de las castañas que me ha jugado una mala pasada. El hombre echó a un lado la pequeña manta y se puso en pie con la intención de echar un vistazo a las carboneras, en cuyo interior seguía cociéndose el negro carbón. ¡Dios santo! Esta vez lo supo. Antonio estaba seguro. Aquello no era una pesadilla, sino algo tan real como el fuego que aún crepitaba a su lado. ¿Quién va? De pronto, a unos metros, alcanzó a verlo. Sus piernas empezaron a temblar. Sin embargo, no era ya el frío lo que atenazaba a Antonio, sino el profundo miedo que empezó a recorrerlo de arriba a abajo. Es como bronce. Realmente de bronce. No me haga daño. Ante sus ojos aparecía un ser antropomorfo, vestido con un reluciente traje de aspecto metálico y envejecido. Una máscara a modo de casco cubría por completo su cabeza, en la que destacaban dos ojos inmensos, ocultos tras lo que parecían cristales opacos. Los correajes que cruzaban su cuerpo y ciertos detalles de su indumentaria trajeron a la mente del desdichado Antonio la imagen de un soldado salido de una guerra librada en otro tiempo. ¡No es posible! ¡Está flotando! ¡Es cosa del demonio! Efectivamente, aquel ser no parecía apoyar sus pies en el suelo. Suspendido en el aire, alcanzó el punto más alto de la carbonera. Sin embargo, el intenso calor no parecía afectarle lo más mínimo. Emergiendo entre el humo blanco que salía de ella, la figura lanzaba brillantes destellos cuando las llamas y la luz de la luna llena incidían en su armadura. Lo que quiera que fuese, fijó su inquietante mirada en Antonio. ¡Protégeme, señor! ¡Es el demonio, el mismísimo diablo que me quiere llevar! ¡Socorro! ¡Socorro! El carbonero echó a correr en mitad de la noche. No quiso volver la vista atrás, ni siquiera para comprobar si la figura le estaba siguiendo. Su único objetivo era llegar a su cabaña y escapar del inesperado visitante infernal. En la soledad del valle junto a las carboneras, aquel ser imposible y daimónico sencillamente se desvaneció en la oscuridad, como la llama de una vela al apagarse. ¡De bronce! ¡Era del color del bronce! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué dices? ¡Ay, qué te pasa! ¡Del mismo bronce, Juana! ¡Te lo juro por el Altísimo! ¿Pero qué dices? ¡Te sale sangre de la boca! ¡Ay, por Dios! ¿Qué tienes? ¡Respira, Antonio! ¡Escupe! No puedo. El diablo era de bronce. ¡De bronce! El hombre se arrastró a duras penas hasta su catre. Parecía que el alma se le quería escapar a causa del miedo. Algo se había quebrado en el sistema vital del carbonero. Los pequeños trozos de sangre coagulada que salían de su boca daban fe del brutal impacto. Los días se convirtieron en meses
y los meses en años. Antonio nunca volvió a ser el mismo. Aunque a duras penas respiraba, no era ya sino una negra sombra. Su vida se había detenido aquella lejana y fría noche en el valle, como si el tiempo y el espacio se hubiesen congelado a su alrededor. Antonio, ahí fuera está Manolo. Sale a echar unas palabras. No tengo ganas. Venga, yo voy a buscar leña. Vigila las habichuelas que están al fuego, ¿eh? No tardo. Antonio, sal para aquí, te traigo unos sacos de buen brezo. Llévatelos. Jamás. Óyeme bien. ¡Jamás! ¿Pero por qué dices eso? Sigue allí. ¡El de bronce! ¡Sigue allí! Eso fue hace años ya, hombre. Juana no puede hacer todo sola. En el valle no hay nada. No te vas a pasar la vida escondido. Los ojos de Antonio, apenas sin brillo, se fijaron por un momento en los de Manuel, para volverse a continuación sobre las llamas de la lumbre, sobre la que pendía la olla. Sí. Quizás... puede ser... ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡El de bronce sigue allí! ¡Vino del infierno y sigue allí! Pero, Antonio, ¿a dónde vas? ¡Antonio, vuelve! Voy a terminar con esto. ¡No me cogerá! ¡El de bronce no me cogerá! No podía más. Hastiado y consumido por los recuerdos, la luz se apagó definitivamente para el carbonero, al arrojarse desde el puente del pueblo. Nadie pudo hacer nada para evitar el trágico final de Antonio Domínguez. La alquería de El Gasco, cuyo nombre significa, según la leyenda, el lugar del tesoro, se ubica sobre antiguos vestigios que se remontan a la Edad del Bronce. Un bronce reluciente, como el que en el siglo pasado atormentó a uno de sus habitantes hasta el final de sus días. Aquello le mató. Se llevó a mi Antonio. Al final se lo llevó. Dios mío, ¿por qué? La historia apenas se recuerda ya. De borrar casi todo rastro se encargó un tiempo y un mundo que no admite la posibilidad de que una realidad velada influya en ocasiones sobre los hombres y sobre los paisajes. El legado del tío del bronce, anclado en las remotas montañas de las Urdes, es también el de un mundo que ya murió, y quienes sobreviven no saben si siguen perteneciendo a aquel universo mítico o a este de hoy que ya no comprenden. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Escribí este caso, esta historia, en ese librito poco daimónico también, llamado El Paraíso Maldito, hace ahora 15 años, y Diego Marañón, con sumo sentimiento, lo ha redactado a su forma para que lo sintamos ahora. Comprenderéis perfectamente, imagino, cómo han venido y han revoloteado los recuerdos, ¿no? Las gaviotas oscuras de las sombras, las noches y las investigaciones de aquel tiempo, porque, si no me equivoco, Manuel Domingo Velaz fue la persona que me contó junto a la hoguera con qué expresividad, dice, aquel hombre que yo le vi echaba cuajarones de sangre cortada por la boca del susto que tenía. Usted lo vio, yo lo vi, trozos de sangre coagulada echaba por la boca. De alguna manera era el recuerdo, el marchamo, la impresión que seguramente a nivel médico tiene una explicación. Algún tipo de shock tan brutal produce casi un colapso. Pero aquel hombre, aquel testigo de segunda fase del encuentro, nunca pudo olvidar no solo el relato de lo que contaba aquel individuo, sino una expresión del terror que nunca había antes contemplado. Alguien que sangrase, que emitiese esos coágulos por el impacto de lo que acababa de contemplar. Después, mucho tiempo después, Javier Pérez Campos, junto a Israel Espino, descubren algo que yo no conocía, al César lo que es del César, y que ponía el broche final que yo no conseguí en su día, y que así se investiga, ¿no?, durante generaciones. Y la de Javi, que es una nueva generación, encontraba junto a Israel a la persona que tuvo que hacer el llamamiento al juez de paz para levantar el cadáver de este hombre, que no es ningún cuento. Se ha transformado en cuento, pero es el ejemplo de cómo los cuentos llevan profundísimas verdades. El propio juez, era tan raro lo que había allí, que no quería firmar el parte de defunción.
Sí, nos encontramos allí a Cristino Crespo, que era la persona que se había tenido que hacer cargo del cuerpo sin vida del tío Picholas, ¿no? Que además nos decía que era una noche de perros, que él casi lo vio cómo se lanzaba por el puente al río, y la noche era tan terrible y el médico no quería subir hasta el Gasco por la noche tan terrible que hacía, que él mismo tuvo que bajar, jugarse la vida y con una cuerda atar el cadáver de este hombre a los pilares del puente para que no se lo llevara la corriente. Y se mantuvo allí atado el hombre que había muerto por la aparición, que no había logrado desalojar de su mente la aparición, que puede tener diferentes formas, pero que en este caso le pareció un hombre que flotaba, casco ovalado, oscuro o del bronce brillante, y que le pareció, como decía Diego en su historia, como un soldado venido de otro tiempo, ¿no? Sí, y que recordó hasta el día de su muerte, es decir, que parecía que ese recuerdo le atormentaba constantemente, como le había ocurrido también, Iker, a otros vecinos de las Urdes, concretamente de esa zona del Gasco, que también en ese lugar habían tenido encuentros con un ser de características muy similares. Ahora escucharemos vuestras opiniones. Santi, Clara, Carmen, desde luego ha sido como, que era mi idea, entrar de repente en esa cultura perdida, que la radio interconectada, como sabemos que estamos ahora mismo con cientos de miles de oyentes en diferentes países del mundo, que todos hayamos formado durante un rato la inmensa hoguera de la cultura oral y casi tribal que no podemos olvidar, ¿no? Porque esto en el fondo son los cantares de ciego, son las coplas de cordel, son las historias o tenebros medievales, cuando no corría la información como corre ahora, donde a veces pierde su magia, tenía que trasladarse todo esto envuelto en una moraleja, en un sentido. Hoy los cuentos son cosas de niños, ¿no? Y yo creo que estos cuentos no son cosas de niños, no sé qué opináis. Pues la verdad es que nos hemos metido efectivamente en ese mundo ancestral. Fíjate que la magia de este tipo de narraciones, de estas narraciones que nosotros hemos oído de una forma sofisticada, pero que cuando la cuenta una voz recia en medio de una hoguera, compartiendo unas hogazas de pan y algunas viandas en un pueblo perdido de las Urdes o de cualquier otra comarca, a pesar de no tener los efectos de sonido, a pesar de no tener los locutores profesionales, no solo no pierden, sino que a veces hasta ganan muchísimo en autenticidad. Y entonces yo que había leído la historia en tu libro y que tenía tengo mi propia teoría racional, te olvidas de la explicación racional, te olvidas de todo y hasta te olvidas de la importancia de decirla o de contarla, porque ¿para qué? ¿Para qué vas a estropear la magia de la tradición oral? ¿Para qué vas a estropear la magia de estas maravillosas narraciones? Pues la verdad es que yo también me he sentido transportada a ese lugar. ¿Te has sentido en el serano de los jurdanos junto a la hoguera? Pues me alegro. En ese tiempo. Y yo, por destacar otro aspecto de la historia, me ha llamado la atención ese tormento, ¿no? que persiguió a este hombre hasta el final de sus días, que por como lo describes tanto en el libro, que también lo leí, como lo ha contado ahora muy bien, relatado también Diego, tiene toda la pinta de ser una víctima de un shock postraumático, es decir, algo tan grave que te marca y que obviamente en esas tierras te conviertes casi en algo raro tú mismo, ¿no? En Exacto. Un bicho raro tú mismo, y como no recibes ningún tipo de ayuda, tratamiento psicológico, algo para paliar, independientemente de que fuera lo que viera, tuviera o no una explicación, a él le impactó de tal modo que transformó su vida para mal, en este caso. Quizá en otro contexto a lo mejor la hubiera transformado para bien. Esto es lo que pasa que además el ser era de un aspecto tan sombrío. Diréis algunos de vosotros, amigos, y con mucha razón, tan estrafalario, tan increíble. Bueno, pues ahora viene una sorpresa. Tú has estado en esos seranos muchas veces. Sí, y a mí, ¿sabes? me volvía a la mente a esas cenas con guisos de panes y peces, con esas ensaladas de naranja, y cómo la gente de allí te contaba estas historias que habían cambiado su vida. Eso era lo importante. La verdad es que cuando te encuentras ante estos testigos, que cuesta sacarles las palabras porque lo que han vivido les ha impactado demasiado. Al principio por el miedo de qué dirán en el pueblo, y luego cuando se envalentonan a contárselo a unos periodistas, parece que se quitan un peso de encima y que por fin dicen: ¿y usted me puede explicar lo que yo vi?
Y que se encuentra entonces el periodista, en nuestro caso el investigador, lo que queréis llamarle, con esa impotencia tremenda, porque no puedes ayudar. No puedes ayudar. Contarle otros casos para que no se sienta el único, para que vea que esto ocurre en el resto de España también y en otros lugares del mundo. Parece que eso les calma un poco, pero siempre se quedan con la cosa. ¿Y qué fue lo que yo vi? ¿Fue algo demoníaco? ¿Fue algo venido de otro planeta? No saben muy bien explicarte, que ni ellos mismos le dan una connotación. Este caso, por ejemplo, va a hablar Santiago Camacho esta noche del Hangar 18. Pues bien, este caso se produce en el norte de Extremadura antes. La iconografía que tenemos del mundo de los extraterrestres, por poner un origen quizá posible a este caso, no se había ni inventado. No era compartida por la humanidad. Y sin embargo, en algunos sitios se veían cosas que si este hombre pudiese dibujarlo, tal y como lo describía, pues podía ser perfectamente el humanoide arquetípico, ¿no? Con un casco y varios dibujos, si buscáis en internet, por ejemplo, el ser de Johannis en Italia, en los años 40 también, curiosamente, una gran cabeza bombada, dos, parecen lentes, ¿no?, en mitad del casco, una boca muy pequeña, tan pequeña como una raya, y que le produce eso, una seriedad al gesto, una osquedad que impresiona. La nariz apenas son 2 puntos. Bueno, pues se parece mucho, y eso ocurrió, si hacemos caso de las crónicas históricas, en los Alpes en 1947. Este caso es anterior y es muy parecido. No había ningún tipo de conexión ni de posibilidad, ¿no? A mí lo que me sigue impresionando muchísimo, de verdad, y no sé si lo habremos conseguido o no, pero no hace falta que sea un lugar exótico, un lugar apartado. Cuando en una reunión, cuando en una mínima reunión, sea de amigos, sea de alguien, de pronto, pero con verdad, saca un tema que tiene que ver con el misterio, se produce un extraño ensalmo compartido. Uno nota que hasta la densidad del aire ha variado, y de pronto en una reunión que podía ser frívola, que se podía estar hablando, y lo hemos vivido todos los que estamos aquí, me imagino, y la mayoría de los oyentes, y de pronto ha ocurrido algo que se comparte, que se transmite, que no sabemos en qué nivel de la realidad está, pero todas las personas de esa reunión han entrado como en un círculo de una atención especial, de una sensibilidad especial. Parece que todo ha variado y que se está hablando de cosas que pertenecen a un mundo apartado, pero que a todos interesa, ¿no? Se produce esa extraña comunión con el misterio en este tipo de relatos. Quizá por eso, por la fuerza de esa magia que se sentía, han ido teniendo su éxito a lo largo de generaciones, quizá hasta ahora, ¿no?, que estamos en el cenit o en el final casi de ese tiempo, ¿no? Bueno, y ese era el miedo que nosotros teníamos, Iker, cuando acudimos a las Urdes, que todas estas historias se hubieran perdido para siempre con las nuevas generaciones. Y de hecho lo que nos encontramos allí no era nada halagüeño, es decir, ya solo las personas mayores recordaban este tipo de cosas, y hubo una escena que a mí me impactó tremendamente, ¿no?, y que no la contamos en su día. Y es que yo llevaba bajo el brazo El paraíso maldito, ese libro que abrió las Urdes a mucha gente que la desconocíamos, ¿no? Y de repente yo recuerdo tener algunos nombres subrayados, nombres que llevaba grabados a fuego en la memoria, a los que intentaba incluso localizar preguntando a algunas personas, y lo que me impresionó es que ya todas esas personas estaban en el Campo Santo. Allí estaba su nombre, su fotografía y sus historias perdidas para siempre. Bueno, perdidas no, porque el cuento inmortal, solo que con una asistencia de cientos de miles de personas, continúa ahora, a través de esto que estamos haciendo ahora. En el fondo es el último homenaje a aquella gente que contaba para media docena de personas, para una docena de personas sus cuentos, creyendo que quizá nunca van a salir de ahí, pero gracias en esta intervención, o por desgracia dirán algunos, esto es conocido, el cuento se sigue transmitiendo, ¿no? Sí, pero en eso Javier tiene toda la razón. Posiblemente nosotros, y ya en último extremo su generación, seamos los últimos que hayamos podido acceder a la esencia de esas historias, porque cada uno sus vivencias, sobre todo si son vivencias inéditas, vivencias que no puede comparar con nada, las relata con el filtro de su cultura, de lo que conoce, de lo que ha vivido. Cuando sucedieron estas historias, cuando se originaron estas leyendas, había culturas autóctonas. Casi cada pueblo, cada comarca de España tenía su propio acervo cultural. Ahora mismo estamos en una cultura globalizada.
ese filtro, esas gafas con las que interpretar esas experiencias únicas, ahora ya son únicas, ya son unificadas, ya todos tenemos exactamente el mismo par de antiparras y vamos a decir que esto ha sido la chica de la curva, vamos a decir que esto era un alienígena, vamos a decir que esto era un fantasma o un duende, pero porque ya es lo que hemos visto en la televisión. Tenemos un manual de instrucciones mentales común. Efectivamente, ya tenemos un catálogo y una forma de catalogar nuestras experiencias común, y se pierden matices y sobre todo se pierde poesía. Desde luego, Santiago, desde luego. Vamos a poner punto final a esta historia y, como veis, es sorprendente. Ahora vamos con toda la actualidad, por supuesto, con todo lo que ha pasado, con nuestra otra función, ¿no?, que es contar lo que pasa, pero de vez en cuando, ¿verdad?, yo creo que también compartís ese gusto. La poesía nos llama, la poesía profunda del misterio, que al final, como decía aquel, ¿verdad?, solo creo en las verdades poéticas. Las verdades racionales me interesan cada vez menos, porque quizá aquí dentro sí que hay una historia enorme, las sombras de la noche apareciéndose, cultura oral que recuperamos, pero sorpresas, compañeros, porque precisamente esta semana, y lo podemos asegurar, yo muchas veces lo digo, es que luego la gente, no me refiero a los oyentes a los que estáis ahí, porque vosotros sois de nuestro club de alguna forma, nos hemos cultivado juntos a lo largo de ya 12 años, pero el otro público en general, yo entiendo que diga, bueno, esto se lo está inventando Iker por el espectáculo, es que estábamos preparando la historia del tío del bronce, que llevaba semanas elaborándose, y justo esta semana, cuando nos dan el ok, cuando la podemos poner, resulta que llega un caso que, por supuesto, nadie tiene ninguna información, nadie, de que estábamos haciendo esto, un caso que llega de los años 70 y que veréis, lo vamos a contar muy rápido, pero qué similitudes, ¿no? En otro ambiente muy diferente, en la costa mediterránea, alguien desde niño permanece marcado por una visión que tuvo, y esa visión, estrambótica para algunos, se parece mucho a lo que tantos otros, por ejemplo, el tío Domingo, vivió en las Urdes. Vamos con ese caso, Javi, para redondear esta historia. Sí, es un caso que efectivamente nos llegaba esta semana, es el caso de Manuel. Él lo recuerda perfectamente, ha pasado mucho tiempo de aquello, ocurrió en el año 73, él tenía 9 años, pero como las cosas que te pasan en la infancia, esta se le quedó marcada a fuego. Él estaba veraneando en Calpe, era mediados del mes de agosto aproximadamente. Recuerda que serían las 6 de la madrugada, él estaba durmiendo plácidamente en una habitación junto a su cuñado, compartían esa habitación, y de pronto algo le despierta el sonido de la puerta de entrada. Para que nos hagamos una idea, en aquella época, según él nos contaba, Calpe no estaba tan masificada como ahora. Él dice que además el edificio donde él vivía pues tenía una parte que daba al mar, y la parte de atrás, que se utilizaba como aparcamiento, era una zona agreste, una zona que daba además a un campo muy peculiar. Era un campo de cañas de azúcar. De cañas de azúcar. Son una especie de barras, estamos viendo, ¿no?, vegetales, claro, un marcando campo inmenso. Una altura. Es que es muy importante el detalle. Eso es, un campo inmenso que casi se pierde en el horizonte, un campo tremendo, y lo que él hace cuando escucha ese sonido de la puerta es despertarse, saltar de la cama e ir a cerrarla. Y lo que ocurre es que de repente se encuentra con algo que él no esperaba que estuviera allí. La puerta empezó a dar golpes, se abrió, no sé exactamente qué hora sería, pero bueno, yo calculo como muy tarde, las 7 y pico de la mañana, las 7 y cuarto, las 7 y media, como muy tarde. Y esta puerta daba una especie como de corredor, como de corrala. Y en la parte posterior, donde los coches, se encontraba el campo de las cañas de azúcar. Y me fijé por un resplandor, entonces vi un ser que era alto, porque le llegaban las cañas hasta la cintura, iba todo de negro, en una especie como de traje único, me dio una sensación de que era todo negro. Y descubre que ese ser, que tiene además unos brazos y unas piernas desproporcionados, como demasiado altos para una persona normal, está totalmente inmóvil en medio de ese campo de azúcar. Le sobresale medio cuerpo, está totalmente quieto y piensa que lo que le ha llamado la atención es algún reflejo del sol que está saliendo y que ha impactado quizá sobre ese traje que brilla especialmente de ese ser. Y entonces descubre Iker, cuando empieza a fijarse más en esa figura, que tiene algo todavía más extraño, una especie de casco y otro objeto que él en un primer instante no reconoce. Tenía un casco triangular sin vértices, y en la parte de la inserción del casco con el traje tenía una especie de óvalo metálico, que era el que brillaba más que el cristal del propio traje.
Sé que llevaba una especie de bombona a la cintura, que no es una parte cómoda de llevar una pequeña bombona o depósito o filtro, que iba comunicado con un tubo como de aspiradora a la parte inferior del casco, justamente a la zona plateada. También sé que llevaba más cosas, pero no lo puedo decir porque es que ya ha pasado tanto tiempo que te estoy contando lo que es más exacto. 2:15, seguro que absurdo, estrambótico, increíble, imposible. Año 73, el año en que yo nací, y se le queda eso grabado a fuego, muy físico, y sobre todo, a día de hoy, o sea, 41 años después, la comunicación con este amable testigo, el impacto, el sueño, el recuerdo, la pesadilla permanente desde entonces, de alguna forma. Sí, y de hecho hay detalles que a él le impresionan inmediatamente, casi desde el primer momento en que ve a esta figura que parece estar observándolo desde unos pisos más abajo. Él dice además que hay, por ejemplo, un detalle que le impresiona, que es la desproporción de la cabeza, que parece como mucho mayor al resto del cuerpo. Dice que el traje no sabe muy bien de qué material está hecho, porque de hecho le cuesta incluso pues describir esa situación, porque es algo que nunca ha vuelto a ver en su vida ni había visto hasta entonces. Dice que parece algo sólido, pero que está muy apretado a su cuerpo, que es de una pieza, que incluso marca la musculatura, haciendo parecer que ese ser, en un principio delgado por la gran altura, pues tenía también una complexión fuerte. Y lo que más le impresiona es cuando, a través del casco, cree reconocer algunos rasgos faciales. Tenía una cabeza extraña porque era como un cilindro, y a mí me dio una impresión como de pasamontañas o de máscara, porque luego tenía dos ojos grandes, blancos, que ocupaban una parte importante de la cabeza. A mí me dio una sensación de aquella época, cuando yo era un niño, que era un ser vivo, pero se movía como un autómata también. O sea, no puedo asegurar si era un ser vivo o era un autómata. Lo que sí me entró el pánico fue ver la talla, porque claro, yo sé cómo eran esas cañas, que en aquella época eran más altas que yo, me sacaban bastante. Y le llegamos aproximadamente por la cintura, un poquito menos, porque se le veía perfectamente el pequeño depósito rojo. Cuando yo entré en total pánico es cuando se acercó al poste y el casco superaba la altura de un póster de la época, de los de teléfono de madera, de los típicos de cable negro muy grueso, que no sé qué tamaño tienen, pero yo calculo que tendría unos 3 metros por lo menos. Y tenemos que imaginar, Iker, esa escena de esta figura sobresaliendo entre las cañas de azúcar, medio cuerpo, gran altura, unos 3 metros, y de pronto alza la cabeza, alza esa especie de casco, parece que lo mira durante unos segundos y empieza a caminar hacia él. Sé que me miró, él me vio cuando entró en la zona oscura, me tuvo que ver porque estaba yo en la cuarta planta y no había nadie más. Era como si no le importara nada, era como él estaba allí y estaba allí. Y me miró para arriba, pues desde una distancia de unos 20 y tantos metros, 30 metros como mucho. Y sí me vio, evidentemente, ya fue cuando ya abre, vamos, di un golpe a la puerta, fui corriendo al cuarto de mis padres, empecé a chillar, mi padre se molestó bastante y no salió nadie. Cuando ya volví a cerrar la puerta, evidentemente ya no estaba. Sería sencillo explicar todo esto bajo el aspecto de una alucinación, un despertar en mitad de la madrugada, pero qué descripción, qué detalles. 1973, bastante antes del tiempo de las grandes informaciones sobre este tipo de casos en España. Ya había habido algunas, evidentemente, la prensa ya hablaba de estos temas, pero un niño en el Mediterráneo, cuando aún no estaba asolado por edificios, cuando todavía había naturaleza virgen, año 73, cerca de un núcleo urbano, el absurdo completo. En Estados Unidos se llamó al año 73 el año de los humanoides, por este tipo de apariciones físicas, no parecen etéreas, físicas, y tocadas por este tipo de elementos absolutamente fuera de sitio. Incluso hoy ya no se encuentran casos con estas descripciones. La observación fue diurna, ya había luz del día y fue perfectamente descrita. Lo último que recuerdas, ese hombre, lo que fuese, porque parece que es un hombre como si fuese de los servicios de limpieza de emergencias nucleares de aquella época, no lo sabemos, que le miró hacia arriba y después ya no estaba. Ese hombre, nuestro amigo Manuel, que nos ha escrito y nos contaba esta historia, no lo ha podido olvidar. Han pasado 41 años y podía recordarlo como si lo estuviese viendo, que también es uno de los elementos increíbles del misterio, ¿no? Cómo se fija en nuestra vida. A ese hombre en 41 años le habrán pasado muchísimas cosas mucho más importantes quizá, o no, pero eso no se le olvida, eso permanece ahí. Si vemos, hay ciertos paralelismos con el ser hierático, oscuro, flotante, cabeza ovalada, que se le aparece a un asustado carbonero gurdano pues 30 años antes, ¿no? Sí, y esta experiencia además duró unos 5 minutos. Él dice que durante 5 minutos estuvo observando a este ser.
Además, también con el tiempo, muchas otras personas de la familia le han contado que esa zona es una zona de avistamientos. Muchos familiares han visto luces extrañas que él ha relacionado con esta experiencia. Y fíjate si le debió marcar la experiencia, que lo que le hizo escribirnos fue que caminando por Calpe hace unos días, de repente pasó por ese edificio. El entorno ya no era igual, ya no estaban esos sembrados, estaba todo lleno de edificios y solo quedaba en pie de aquella escena ese lugar, el lugar desde el que avistó aquella escena imposible. Imagino la escena perfectamente en un mapa lleno de edificios piramidales, bloques de apartamentos. Este hombre pasa casi por casualidad y recuerde que ahí estaba ese individuo en el que nadie puede creer, excepto él. Pues vamos con los mensajes para ver qué opinan nuestros oyentes. Nes Lucas dice: están describiendo a Slenderman. El mito del hombre delgado, ¿no? Exacto. Es verdad, qué curioso, qué curioso. Jorge González dice... Como decía Santi, ¿no? De inmediato se interpreta eso a un relato de hoy, pero que curiosamente es la eterna historia que continúa, ¿no? Jorge González nos decía, insisto, en que podrían ser guardianes de la naturaleza, minas, campos. Diego García Alex: yo trabajé hace unos años en una empresa de detectores de radiación y en el verano de 2003 estuve trabajando en Almaraz. Muchas noches tenía que subir a la zona de las Urdes y la verdad es que a veces bajaba del todoterreno para tomar las lecturas con el portátil y el ambiente acongojaba un rato. Lo pasaba mal, sí, en las Urdes de noche, en algún que otro bosquecillo de los que hay, se pasa realmente mal. David Cron dice: las dramatizaciones de Milenio 3 transportándonos a otros sitios y a otros lugares. Increíble las emociones e increíble la sensación de vivir el cuento. Gracias por estos regalos para los sentidos. Ramón Moreno: personajes de otra dimensión. Quién sabe, las últimas investigaciones de físicos teóricos admiten la posibilidad de estas dimensiones. Y que esto no quiere decir que esa aparición sea mala. Lo que pasa que hay que comprender a un hombre de aquella época en la que no había televisión ni nada, pues tuvo que ser un impacto impresionante para él. José Ramón López: la nave del misterio sigue demostrando que no se necesitan grandes superproducciones ni efectos visuales, solo hace falta pasión. Rebuscando, dice: el estado de duermevela en el monte te invade de vulnerabilidad, pero algo metálico, ¿de dónde sale? Penuria: el humanoide de Granja de Moreruela también era así, robotesco, sí, señor. Y no llevaba mochila. Sí, señor. Y entrevistamos en Cuarto Milenio a Willy, el empresario zamorano, magnífico, lleno de vitalidad, y es lo mismo. Tuvo ese ser en el año 74 cerca de un monasterio abandonado y es el mismo retrato. ¿Y cómo lo describía? Yo le preguntaba al buen amigo Guillermo, que estaba pescando aquel día, pero usted lo recuerda, dice: como si estuviera delante de mí. Ese es el ensalmo curioso, ¿no? Como si estuviera delante de mí. Había ocurrido el lance con el misterio en 1974. Bueno, fíjate, en el año 70 ocurre también otro avistamiento muy parecido, un ser de características muy similares, Puente de Herrera, y también en un sitio muy peculiar, en un campo de alfalfa. Es decir, verdad, en Valladolid. Claro, que hay una serie de circunstancias que a veces parece que se repiten, y esta también ocurre un 15 de agosto. Las fechas son muy parecidas. Aiden dice: las Urdes tiene más misterio que el Área 51. Yuli Tomé: ¿alguien sabe si se puede hacer noche en la Sierra o Montes de las Urdes? Sí, ¿por qué no? Bueno, si no hay ningún problema, es un lugar precioso, es un lugar precioso y un lugar maravilloso, ¿no? Bueno, que pregunte por allá a la gente. Sí, claro. Lucky Grunge: lo que pasa en el campo se queda en el campo. Es una suerte oír historias como esta. Alex Iso: las dramatizaciones de Nave del Misterio son mágicas, permiten que cada oyente visualice la historia a través de su imaginación. Antonio Rubio: increíble dramatización, parece que estoy dentro de la mismísima historia. Buen trabajo. Javi Fisher: las dramatizaciones de Milenio 3 te meten en la piel del personaje, qué miedo, leñe. Becky Otaku: es como ver una telenovela, como antes que eran en la radio. Alejandro Carmona: lo dije, una noche perfecta para pasar miedo, grandísima dramatización. Hoy hace noche de mucho frío aquí en Madrid, por lo menos. Sí, en casi toda España. Y se dice mucho, pero en el 2003 este equipo de locos rescató el género de dramatizaciones que llevaba más de una década y más sin hacerse. Parecía algo antiguo. Seguramente será algo antiguo. Nos encanta lo antiguo. Vamos ahora con lo moderno. Vamos ahora con la actualidad, vamos ahora con todo lo que ha pasado, que se puede resumir con dos voces que quiero que escuchéis rápidamente. Uno es Giovanni de Ercole, obispo auxiliar del Áquila, que nos cuenta, parece que ha habido un robo. Bien, ese robo parece que se resuelve policialmente, pero detrás de la acción nos da la impresión de que hay un mundo que no conocemos. El mundo del contrabando de reliquias, el mundo de la magia roja. Como siempre, una noticia concreta.
ocurra lo que ocurra con esa noticia, nos va a hacer penetrar en otro mundo. ¿Qué decía el obispo de L'Aquila? No sabemos cuáles han sido los motivos del robo, pero de entrada es algo muy desagradable. Es un gesto del cual no comprendemos el porqué, no entendemos la razón, especialmente en un momento tan delicado. Nos estamos preparando para la canonización de Juan Pablo II. Este santuario fue el primero dedicado a él en Europa. Es muy triste. En nombre del arzobispado, invito a todos a rezar y agradezco la presencia aquí de las fuerzas del orden, los carabinieri, que nos harán saber sus averiguaciones. Que stanno facendo la loro inchiesta saranno loro che ci faranno sapere qualcosa. ¿Qué habrá de fondo en esta historia? Pasquale Corriere es otro de los hombres, digamos, activos en el vecindario de L'Aquila, un lugar además asolado por terremotos, por todo tipo de vicisitudes hace unos años, y se ha producido el robo de una reliquia que, atención, nos lleva además a otra historia de novela, el consabido atentado de Fátima. Ese día de Fátima del año 81, ese acontecimiento todavía no viene explicado. Pues si faltaba algo, el último ramal, el trocito de tela con sangre, ahora robado. Lógicamente, empiezan las investigaciones, surgen hipótesis. ¿Qué dicen las voces de la gente importante de allí? Esto es un misterio, yo espero que no. Yo les pido a estos señores que la devuelvan, porque seguramente obtendrán el perdón de Juan Pablo II. Él perdonó incluso a quienes intentaron asesinarlo aquel famoso día. Esta pequeña cantidad de sangre que estaba sobre este trocito de su túnica hace referencia exactamente al día del atentado. Lo hemos dicho en alguna ocasión, sería la última pieza de un curiosísimo puzzle, aquel 13 de abril del 17, apariciones de Fátima. Un ser, curiosamente un ser, que es interpretado como la Virgen y sus mensajes, que en parte cambian su mundo. Un 13 de octubre del 17, danza el sol. Imposible, ¿verdad? 70.000 personas eso lo afirman, otro día 13, pero del año 81, un misterioso sicario, Aliasca, atenta contra el padre de la Iglesia en el corazón de San Pedro del Vaticano. Le salva una monja que de alguna forma desvía el tiro o dificulta la visión del propio francotirador. Se llama Fátima, la mujer que hace ese último favor al Papa. Cuenta la historia que una de las balas rebota en una medalla que lleva Juan Pablo II y se desvía hacia la mano. Es una medalla de la Virgen de Fátima. Un año después, el Papa venera a esa Virgen y le va a colocar la bala que está a punto de acabar con su vida en su corona. Es el 13 de abril del año 82, ha pasado un año, sigue la cadena. Entonces, un hombre exaltado, Juan Fernández Cron, intenta matar al Papa. Lo reducen, lleva un puñal. Hace poco supimos que llegó a herirlo. Otro día 13 se da supuestamente el polémico mensaje de Fátima. Unos dicen que es el verdadero, otros que no. Y ahora, la última pieza, en L'Aquila, un trozo de aquella historia en aquella tarde que he robado. Última hora. Pues sí, esta reliquia, que era un trocito del hábito que llevaba en esa jornada del 13 de mayo del 81, el día del atentado que sufre el Papa Juan Pablo II, queda manchado de sangre la sotana, y esa sotana, en vez de pues tirarla o quemarla, lo que hicieron es hacer pequeñas reliquias. Algunas de ellas las tenía el antiguo secretario del Papa polaco, de Juan Pablo II, que cuando muere Juan Pablo II decide enviar ese trocito a L'Aquila, porque allí el Papa se retiraba muchas veces a meditar, a orar. Es más, cuando salía del Vaticano sin saber dónde iba, se iba precisamente a esa zona porque la tenía como algo muy especial. Esa reliquia viaja hasta L'Aquila en el año 2011, si no recuerdo mal, y la lleva un sacerdote que la lleva en su mochila, y esa mochila se la roban en el tren, con lo cual esta reliquia ya ha estado perdida una vez. La segunda vez. ¿Esa reliquia interesaba ya en el primer momento a alguien? No creo que fuera la reliquia, creo que era un robo normal dentro de un tren, porque luego la reliquia fue encontrada, yo creo que no sabían ni de quién era, fue encontrada en una papelera, con lo cual el que lo robó lo que quería era el resto del contenido que había en la mochila y no la reliquia. La reliquia por fin llega a L'Aquila, es resguardada allí como detrás de un cristal en un relicario. Y lo que pasó hace ahora 7 días, el sábado, se cree que fue la noche del sábado, porque el sacerdote cierra la iglesia el viernes por la tarde-noche después de dar misa. El sábado no acude a la iglesia y acude el domingo para dar de nuevo una misa. Y es entonces cuando se encuentran unas rejas cortadas, además cortadas pero con materiales que se ve que habían ido allí a cosa hecha para ya romper esa reja y extraer
la reliquia. La reliquia y una cruz que se llevaron también de esa iglesia. Enseguida los carabineros se pusieron a buscarla con perros, con más de una veintena de perros han estado buscándola toda la semana, hasta que han dado con 3 drogadictos que después de ser encarcelados han declarado que efectivamente ellos fueron los que sustrajeron la reliquia, pero que no sabían dónde estaba esta. Eso es lo que dicen en un principio. Sí dan el lugar donde han escondido, enterrado tanto el crucifijo como el relicario, pero lo que es la reliquia en sí dicen que no saben dónde está y que no les interesa y que la tiraron. Cosa que luego se ha sabido que no es verdad. La buscaron y apareció en uno de los garajes de la casa de uno de estos chicos. Esa es la información hasta este momento. Claro, se ha hablado de secta satánica en un principio, se ha hablado de, evidentemente, robo por encargo, que estas personas robaban para alguien. Y aquí se abre un abanico apasionante y dramático también de los que roban para otros, de los que roban ciertos objetos que interesan. Y parece que aquí la sangre, iremos descubriendo cosas. Esto es lo que sabemos a nivel oficial, pero esto nos permite entrar en ese mundo en el que varias veces se han hecho robos y parece, y nos lo van a contar especialistas, que haya una gota de sangre, no por la cantidad, sino por el símbolo, es importante, ¿no? La sangre, bueno, no olvidemos que es un símbolo de vida, es un símbolo de todo lo que sería el alma humana, la fuerza psíquica. Es decir, es a través de ella por la cual nosotros vivimos, ¿no? Pensemos que es un líquido muy preciado en nuestro cuerpo y que desde la antigüedad se le ha venerado. Tenemos escasamente 5 litros de sangre. Si esa sangre se derrama, nuestra fuerza vital se va con ella hasta perecer. Entonces, ese es un poco el motivo de que ese simbolismo tan importante de la sangre esté presente en casi todas las culturas y que en forma tanto de sacrificios con derramamiento de sangre para satisfacer a los dioses como para pedirles algún tipo de favor, para restablecer salud. Es decir, hay muchas formas de proceder con esa sangre, ¿no? Claro, pero en este caso se ha pensado sangre de una persona muy especial. Bueno, que no olvidemos, exacto, que la noticia, por eso se ha relacionado en el tema esotérico, místico, eso que hay algo más de fondo, ¿no? Porque Juan Pablo II será noticia en un par de meses o 3 meses de forma importante, con mucha polémica también, con mucha expectación. Sí, en abril va a ser nombrado santo. Yo creo que es de las santificaciones que más rápidamente se han hecho en la historia de la Iglesia, además santo por petición popular. Y se ha apuntado esa posibilidad de, al estar tan cercana a la santificación, el que pudieran haber robado la reliquia para pedir un rescate. Es decir, la robamos como puro argumento económico. Exacto, con un fin económico. Cuanto más se acerque la santificación, más va a pagar la gente por esta reliquia. Claro, pero efectivamente cobraría un mayor valor, pero habría que preguntarse para quién. Porque claro, sabemos que ese tipo de objeto no se puede colocar en cualquier lado. Es decir, no es como una colección particular, algún coleccionista Exacto. particular. ¿Y los hay? Os lanzo la pregunta a vosotras dos que estáis metidas en el tema. A ver, los hay. Y que exactamente, y que además es un tema como de la novela aquella de la, como era la novena puerta. Sí. Es decir, coleccionistas de reliquias muy interesantes, pero algunas tienen sangre. Vamos a hablar de eso ahora. Permitidme que escuchemos a Francisco Javier Arrés, todo un experto en mundo vampírico, en mundo ritual, doctor en ciencias físicas, y que nos aporta algo muy interesante. ¿Por qué podía haber una trama oculta? ¿Por qué? Si la hay. En este caso o en otros, con sangre, aunque sea una mínima cantidad. Escuchad porque es muy interesante. Pues en principio en todos aquellos ceremoniales y rituales en los que se practica lo que se denomina como magia roja, ¿no? Que incluye tanto elementos de sangre, a veces también elementos sexuales, y la sangre ahí es un valor fundamental para el ceremonial. Los rituales en los que podría emplearse son desde realizarla o utilizarla para hacer pactos, es decir, para invocar a algún tipo de entidad más o menos maléfica con el objeto de pedirle algún tipo de favor, y pues darle esta sangre como como ofrenda, también mezclarla con la del propio oferente, es decir, la persona que realiza el rito o que está pidiendo que se haga el rito para obtener ese favor de esa entidad. Se puede también utilizar también para consagrar objetos, por ejemplo, objetos rituales del tipo del atameo, cuchillo ritual que se utiliza en ceremonias de todo tipo, incluidas las satanistas, evidentemente, espadas,
varas, etcétera. El uso que se le puede dar pues es muy variado. Evidentemente en Italia, aunque parece que respiran un poco más aliviados, pensaban que había un robo directamente por parte de miembros de una secta, de una logia, de alguien que le interese esa sangre, como ha dicho Carmen muy bien, en un momento clave, a punto de una canonización clave, o, ojo, utilizar a personas intermedias, gente de lampa, entre comillas, para que evidentemente hagan un trabajo pagado por otros. Yo os lanzo la cuestión, porque me parece alucinante. ¿Existe? Porque claro, en la Edad Media se sabe que existía un comercio de reliquias, competencia incluso entre lugares, obispados, comercio y robo de reliquias. Pero claro, hoy en día, y sobre todo interesa el asunto de, vale, perfecto, con un tema de interés monetario, bien, puede ser interesante o no, pero con esto que contaba Arries, es decir, ¿personas creéis que intentan realizar ritos, invocaciones, ceremonias, acercándose a este mundo de las reliquias u otros objetos? Bueno, en mi opinión, las creencias son tan libres como variadas. Es decir, a lo mejor cosas que quizá a nosotros no se nos pasarían por la cabeza o no concebiríamos dentro de nuestro sistema de creencias, hay personas que sí que lo conciben y lo tienen muy presente, ¿no? Quizá no son cosas que se prodiguen a comentar en público, porque claro, quien hace esto, pues primero es gente en principio que dispone de un capital importante, porque estas cosas cuestan. Claro, ¿cuánto dinero? Costaría un trozo de la sotana Mucho. con sangre de Fátima del día más misterioso de la cristiandad en los últimos siglos? Se pueden pagar millones. Sí. El problema es que precisamente no hay donde venderlo. Es decir, es exactamente lo mismo que cuando robas, que cuando quieres hacerte con un objeto único. Esta misma semana se ha robado un violín Stradivarius. No puedes vender un Stradivarius, punto. O sea, sí puedes venderlo. Vamos a ver. Puedes... Saben quién lo tiene y claro, saben a quién venderse. Esa es la historia, pero probablemente el comprador, quiere, es decir, hay una el demanda. comprador ya ha pagado por ese robo. O no. Tú sabes a quién ofrecérselo si También. eres el que lo robas. Sabes perfectamente porque los ha sido que te cliente, compran. porque Exacto. ha sido cliente, efectivamente. Pero digamos que no puedes hacer una subasta pública. No, claro, pero a nivel oficial te ¿sabes refieres. Claro. a quién se lo ofreces o quién te lo encarga? Entonces hay gente que, independientemente de que sean satanistas o no, creen en el poder implícito de determinados objetos. O sea, ni siquiera haciendo rituales. El propio Adolf Hitler recorrió medio mundo en busca de objetos que él consideraba poderosos y que los utilizaba simplemente como talismanes. Es decir, yo lo tengo y esto me da poder. Qué interesante la palabra en este momento de la noche, ¿no? Talismán, que quizá también ha existido. A mí me con pega muchas... más que va por ese lado. Alguien que, además, Papa siempre se le ha relacionado con la curación de enfermedades. A lo largo de toda la historia eclesiástica se sabe que las reliquias las tenían los más poderosos, se llenaban las grandes casas y los grandes templos de estas reliquias precisamente porque creían que les iban a proteger de enfermedades y que cuando tenían estas enfermedades, si se pasaban el brazo momificado de Santa Teresa por la cabeza o si tenían el corazón de cualquier santa en su mesilla, pues en cierta forma iban a curar esos males. Es la creencia que se tenía. Lo hemos Y tenido a mí tan me cerca pega, como Francisco Franco, que tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa por en su ejemplo. dormitorio. Y no olvidemos Por que ejemplo. yo he indagado alguna cosita sobre la muerte de Felipe II, que Felipe II ordena bajar parte de las 7.000 y pico, si no me equivoco, reliquias del Escorial, elige y las cuelga de lo que hoy serían los cortinajes casi, porque la escena a mí me impresionó mucho, ¿no? De la cama de los dosel, húmeros, exactamente, en la cama de dosel, humilde cama que sigue ahí en el Escorial, que dices, el rey más importante de la historia, posiblemente uno de los más importantes, bueno, estaba en un cátere prácticamente. Bueno, pues de su dosel, colgando, según las crónicas del padre Sigüenza, como si fueran mojamas prehistóricas de otro tiempo, ¿no? Oscurecidos, clavículas, brazos. Claro, tenía que ser fantasmagórico. Felipe II, temeroso, pensaba que el danzar de esos objetos y el sonido, me los imagino, de esos huesos tintineantes de manos, de trozos de niños santos, como suena, eso tenía que producir un espanto tremendo. Si le acompañamos de los cuadros más terroríficos del Bosco enfrente, pues claro, estas reliquias, ahora, Clara, Santi, Javi, Carmen, amigos oyentes, es muy fácil ver solo el objeto y que nos parezca como el que roba un souvenir. No, yo creo que no va por ahí. No, además se tenían las reliquias, vamos, es que hasta mi abuela
esos pequeños relicarios que daban en las iglesias y que los llevaban siempre con un imperdible en la ropa cogidos para protegerse, para proteger de las enfermedades. Del mal de ojo. Del mal de ojo, los cinturones de infante famosos Total. que aparecen representados en multitud de cuadros y que un día, si queréis, podemos hablar de ello más extensamente. Pero dinos algo, porque eran tremendos, pues eran unos cinturones casi como de castidad, como quien dice, que llevaban especialmente los niños de las casas reales y que se abrían y en su interior contenían reliquias, muchas veces objetos o materiales orgánicos de animales, de patas de zorro, de muchas cosas que se metían ahí como si fuera una especie de huevo, y que eso se colgaba a la cintura, ¿no? Para protegerles del mal de ojo y de la enfermedad. Pérez Campos ponía una cara ahora mismo diciendo, madre mía, y yo digo, es que están hablando veteranos, amigo, están hablando veteranos, yo por eso les dejo, porque estoy también alucinando, porque enseguida surgen cosas y es otro viaje por la historia, pero es que es nuestra propia historia, y en muchos cuadros, en el propio Escorial, aparecen niños de las monarquías protegidos con estos emblemas, que hoy en día, en ese circuito que comentaba Santi Camacho, también valdrían un dineral, me imagino, ¿no? Tiene que haber un comercio de todo esto. Hay un comercio de reliquias, hay sitios donde te venden manos momificadas de santas. Es más, yo sé... Hoy, hace 2 días, pregunté el precio de una mano momificada de una santa. O sea, la gente me tomará por una friki, pero es para un trabajo, es para una cosa. Y las venden, no solo manos, venden cuerpos enteros incorruptos de santos. Hoy se puede comprar de todo, pero claro, cuando es un robo de una persona que van a hacer santa, de un papa, de Juan Pablo II, del más querido por el pueblo en los últimos siglos, pues ya tiene unas connotaciones un poco más extrañas. Enseguida salta la voz de alarma del satanismo porque hace unos años, y desde hace unos años también, se están robando en muchos templos a nivel mundial hostias, sobre todo hostias consagradas para hacer rituales satánicos. En Italia hubo un verdadero pánico cuando intentan robar algunas de las reliquias del Padre Pío. Antes de ser expuesto ante el público, en esa exposición pública que se hizo y que estuvimos allí, cuando el Padre Pío mostraron que estaba incorrupto, con una capa de cera importante, pero incorrupto. Meses antes habían intentado robar un arca con reliquias que tenían del Padre Pío. Y se pensó, porque llegaron algunos anónimos, se pensó que era para hacer rituales satánicos. Hubo varios robos en una especie de triángulo que hacían varios pueblos de la zona, donde se encontraron además restos de animales, restos de posibles rituales. Y eso dio la voz de alarma, y por eso, al ser robada la reliquia de Juan Pablo II, enseguida se ha pensado que podía ser para algo satánico. E interesantísima la tertulia que continúa ahora. Lo que os decía, una noticia hace que escuchemos, sobre todo Javi y yo, a Santi, Clara y Carmen contándonos cosas apasionantes. Nos encanta. Mientras tanto, de fondo, Noel Calero, Hans Zimmer nos pone Ángeles y Demonios. La radio es una máquina del tiempo que nos permite viajar de las Urdes al Mediterráneo del 73 y de repente estar en el Vaticano, la Italia de hoy, del robo de reliquias, y al mismo tiempo en el siglo XVI, nos parece, ¿no? En el fondo todo está interconectado. Queremos saber más, pero por dejar zanjado, finiquitado el aspecto de que una secta satánica, hay quien lo sigue manteniendo, gente poderosa, hubiese pagado a unos ampones para hacer esta acción, fallida o no. Ahora los que están en el meollo, como dicen, ¿no?, en el argot se comen el marrón, nunca van a delatar a la persona que les ha encargado el trabajo. ¿Y qué había de fondo? Es un robo demasiado especial. Seguramente se olvide, seguramente, como en tantas otras veces y ocasiones, la información oficial es la que tranquilice al pueblo. Pero ángeles y demonios, de fondo, ¿no?, en un extrañísimo mercado oculto, negro, un mercado negro esotérico. Pero es que, como decía Carmen, el problema de las sectas en Italia ni siquiera se puede parecer al de España o Francia. Empieza a ser preocupante. La pregunta es ¿por qué? Francisco Javier Arríes nos da un dato más. Pues la verdad es que las posibilidades son muchas. Ahora mismo en Italia hay un auténtico florecimiento de sectas de tipo satánico. No hablamos ya de sectas en general. Para poner cifras al tema, pues digamos que están registradas unas 8.000 sectas operando solamente en Italia, y que englobarían entre ellas unos 600.000 adeptos. Entonces es una cantidad bastante importante, repartida sobre todo en el norte de Italia, en las provincias más al norte, en el centro, cerca de Roma y del Vaticano, y en la isla de Sicilia sobre todo, ¿no? Y entonces pues están, por ejemplo, los figli di Satana, en italiano los hijos de Satanás, que es una de las más activas y suele oficiar misas negras y orgías en cementerios.
Las bestias de Satán se hicieron hace unos años pues tristemente famosas porque estaban involucrados en 3 asesinatos rituales y en determinados suicidios que ellos mismos habían incentivado. Hay otras como por ejemplo Cerchio Satánico, el Cerco Satánico, otra con un nombre bastante curioso como es el Imperio Satánico de la Luce degli Inferi, Imperio Satánico de la Luz del Infierno, las Esclavas de Satanás. La verdad es que como grupos abundan muchísimos. Como digo, pues ahora mismo unas 8.000 sectas están registradas en Italia. Y la situación es tal que la propia policía italiana tiene una parte de la policía dedicada justamente a investigar estos asuntos, ¿no? Una especie de brigada policial antisatánica que está continuamente registrando portales de internet, clubes satánicos, hasta 700 portales de internet tienen registrados, 322 clubes y sociedades de este tipo, e incluso tienen licencia para intervenir en plena noche por si captan algún tipo de ritual en la noche, en algún cementerio, etcétera.